Amados hermanos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hablamos hoy sobre 5 niveles de fe. 5 niveles de fe. Cuando hablamos de la fe, sabemos que la fe es un don de Dios. Especialmente cuando hablamos de la fe para ser salvos. Toda la fe que hemos recibido y todo lo que recibimos es gracia pura del Señor. Y el primer nivel de fe es la fe para ser salvos. En el libro de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16, Jesús dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí tenemos el primer nivel de fe, que es la fe para ser salvo. Para ser salvos hay que creer en el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo se encarga de aclararnos de dónde proviene esta fe. Esta fe no es tuya ni mía. Esta fe no la generamos nosotros. No tenemos esta fe porque hemos tenido algún tipo de adiestramiento religioso, adoctrinamiento de alguna religión en particular. Esta es una fe que viene directamente de Dios. Es un don de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir: yo tengo esta fe porque yo soy merecedor. Tengo esta fe porque yo la cultivé. Ni siquiera puedes decir: tengo esta fe porque la heredé de mis padres. Porque nosotros podemos heredar de nuestros padres la fe en términos generales, la religión, el que es evangélico, su religión evangélica, sus creencias evangélicas, pero para ser salvos no te sirve la fe evangélica. La única fe que te sirve es la fe que viene sobrenaturalmente por el Espíritu Santo y por la gracia de Dios y se introduce en nosotros en algún momento. En un momento somos inseminados. El apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera en el libro de Romanos, en el capítulo 10. Él habla de esta fe por la cual somos salvos. Y él dice: así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, en un momento, sea que hayan sido palabras que escuchaste en alguna ocasión, o alguien te está predicando, o el mismo Señor te está hablando, esta fe aquí está hablando de una palabra rema, una palabra de Dios que viene directamente a nosotros para abrir el oído. La palabra tiene el poder de abrir el oído y se mete dentro de nosotros y nos insemina y genera la fe. Y ese es el proceso de la fe para salvación. Este es el primer nivel. Y todas las personas que han nacido de nuevo, todas las personas que han sido salvadas por el Señor, han tenido esta bendición, este beneficio de recibir por gracia, no por obras, esta fe para salvación. Así es que este es el primer nivel de la fe para salvación. Tú lo has recibido, agradece al Señor y gloríate en Él. Hay un segundo nivel de fe que también recibimos del Señor, pero que debemos cultivar y practicar, que es la fe para creerle a Dios. Una cosa es que tú creas en Dios y otra cosa es que tú le creas a Dios. Hay mucha gente que cree en Jesús, pero no cree en muchas cosas que la palabra dice. Y su corazón está lleno de dudas respecto de promesas divinas o de enseñanzas de la palabra. Y en esto, primeramente, tenemos una responsabilidad de leer y estudiar
constantemente, diariamente la palabra del Señor para que crezca nuestra fe. Aquella fe, como dice el libro de Judas, aquella fe una vez dada a los santos. Esta fe en la palabra crece en la medida que estudiamos, en la medida que profundizamos, en la medida que escuchamos y nos exponemos y va saliendo la duda y va entrando la luz y las tinieblas se disipan dentro de nosotros. Esta es una fe para creer lo que Dios dice, no solamente creer en Él, que Él existe, sino creer a lo que Él dice en su palabra. Millones de cristianos en el mundo tienen problemas con lo que Dios dice, no con el hecho de que Él exista. Te digo, cualquier persona que tú quizás converses en la calle, tú le preguntas, ¿crees que existe Dios? Y la persona te dirá, por supuesto que lo creo. Pero cuando tú dices, ¿crees lo que dice la palabra de Dios? Ahí entran los problemas. Y hay mucha gente no cree, tuerce, duda, cree algunas cosas, otras no las cree. Nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de este segundo nivel de fe, en el nivel de creerle a Dios. En el libro de Salmos, aquí el salmista dice cosas muy interesantes. Salmo 119, versículo 42. Daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. En tu palabra he confiado. Y el versículo 74 dice, los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Este es el segundo nivel de fe, creer en la palabra de Dios. En el libro de Crónicas, 20, segunda de Crónicas, dice, creed a Jehová y creed a sus profetas. Crean la palabra logos que está escrita y cree la palabra rema que Dios te da hoy día, la palabra para ti, para hoy. Este es el segundo nivel de fe. Fe, creerle a Dios, creer a las palabras específicas que Dios nos da y creer a todo lo que está revelado en su palabra santa, la Biblia. El tercer nivel de fe es la fe para recibir milagros. En el libro de Mateo, capítulo 21, el versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Creo que este es un nivel que practicamos mucho los cristianos y los pastores oramos mucho por las personas en el sentido de orar para que ellos puedan creer y recibir bendiciones, respuestas y milagros de Dios. Este es un nivel muy cultivado, por decirlo de alguna manera, muy practicado, y en esto nos esforzamos y mucha gente también ha avanzado muchísimo en creer y recibir respuestas del Señor. Mucha gente le pide cosas a Dios y las recibe porque Dios es fiel, Dios es real, Dios responde, Dios tiene su poder disponible para nosotros. Entonces, en este nivel de creerle a Dios, orar creyendo o venir para que alguien ore por ti, creer y luego ir a tu hogar y recibir la bendición del Señor y aún a veces venir para que alguien ore para sanidad y tú lo crees y el Señor obra y eres sano. Muchos milagros ocurren y muchas sanidades y muchas respuestas y soluciones divinas se producen por causa de este tercer nivel, que es el nivel de creer para recibir milagros, para recibir respuestas. Este es el tercer nivel de fe. Así es que seguramente tú estás diciendo, yo voy bien en el primer nivel, estoy bien en el segundo, creo firmemente en la palabra, estoy bien porque estoy recibiendo respuestas del Señor y sigo perseverando y creyendo hasta que las respuestas vengan. Pero hay un cuarto nivel de fe y es el nivel de fe para recibir milagros. Perdón, para hacer milagros, Ahí en el mismo capítulo 21 de Mateo, el Señor Jesucristo, en el versículo 18, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella
y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo a la higuera: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a un monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Este es el cuarto nivel, nivel de hacer milagros. De este nivel habló el Señor Jesucristo cuando Él estaba diciendo estas palabras que leo ahora. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Hay personas cristianas bien intencionadas, pero hay un defecto en esta área de la fe. Ellos están diciendo que todos los milagros y las sobrenaturalidades del Señor de esta clase cesaron cuando murió el último de los apóstoles. A esa doctrina se le llama cesacionismo. Cree que cesaron todos los milagros, manifestaciones, profecías, lenguas, dones carismáticos, pero esto no es verdad. Esto no es verdad. El Señor habló para todos los tiempos y dijo: estas señales seguirán a los que creen. Y Él dijo: si ustedes creen, no solamente harán esto de la higuera, sino si aún al monte le dicen: traspásate a la mar, el monte les obedecerá. Nosotros tenemos que creer las palabras del Señor, no las podemos alterar. Y en el tema de hacer milagros, Dios quiere una iglesia milagrosa el día de hoy, una iglesia sobrenatural. Y esta es la palabra, ¿no es cierto? Él derramó su Espíritu Santo sobre toda carne para que haya toda clase de manifestaciones, revelaciones, sueños, profecías, milagros, cosas sobrenaturales. Necesitamos crecer en esta fe para hacer milagros. El pueblo de Dios es un pueblo sobrenatural, capacitado y empoderado para hacer grandes milagros. Así que tú y yo tenemos el desafío de crecer en esta fe para hacer milagros. Y el quinto nivel de fe es el nivel de la fe para consumar nuestro destino. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, se menciona la vida de hombres tan trascendentales. Este capítulo 11 es llamado generalmente el capítulo de la fe o la galería de los hombres de la fe. Y los versículos 8 al 16 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar de donde, para recibir la herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por esta fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Y sigue hablando. Y luego dice, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mira, esta es la fe que te ayuda a conseguir tu destino final. En esta fe tenemos que crecer en saber que vamos a la gloria
y que nuestro destino terrenal y nuestro destino celestial dependen de perseverar en el camino del Señor, creyendo sus promesas, sus palabras, lo que Él ha dicho de nosotros, lo que Él ha dicho de nuestro presente, lo que Él ha dicho acerca de los propósitos que tiene para nosotros en la tierra y nuestro destino glorioso. Fe para consumar nuestro destino. 5 niveles de fe. En el primero ya estamos. Debemos crecer en los próximos 4. Que el Señor nos bendiga. Sea bendecida tu vida, tu casa y tu familia.